Explora los misteriosos confines de la naturaleza, donde un guardabosques se enfrenta a entidades antiguas para proteger su tierra. Luego, sumérgete en una carrera contra el tiempo y lo desconocido, donde una pareja desaparecida desencadena una cadena de eventos terroríficos, revelando que algunos secretos del bosque están mejor guardados. Historia 1. Susurros del bosque ancestral. Cuando asumí mi posición como guardabosques en este vasto y denso bosque, lo hice con un entusiasmo juvenil y un profundo respeto por la naturaleza que me rodeaba. Este rincón remoto del mundo, envuelto en viejos mitos y advertencias de los locales, me parecía simplemente un lugar más solitario que temible. Las historias que oía, pensaba, no eran más que el producto de la imaginación de gente aislada. Pero no tardé en descubrir que el bosque tenía sus propias realidades, muy distintas a cualquier escepticismo que pudiera tener. Mis primeros días transcurrieron sin mayores incidentes, patrullando senderos, marcando rutas y asegurándome de que todo estuviera en orden para los pocos excursionistas que se aventuraban por aquí. Sin embargo, a medida que me adentraba en el corazón del bosque, comencé a notar cosas, anomalías que no podía explicar. Árboles marcados con símbolos que nunca había visto, huellas desconocidas que no pertenecían a la fauna local, y lo más inquietante, esa constante sensación de ser observado. Una tarde, mientras exploraba una parte especialmente remota del bosque, empecé a oír susurros. Al principio, los atribuí al viento jugando entre las hojas, pero pronto me di cuenta de que esos sonidos formaban palabras, llamándome, guiándome más adentro. En contra de mi mejor juicio, seguí ese sonido hasta llegar a un claro donde el aire vibraba con una energía que podía sentir en la piel. En el centro se erguía un árbol antiguo, sus ramas retorcidas en expresiones de agonía. En los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio o mi imaginación. Pero los eventos extraños se intensificaron, sombras que se movían rápidamente entre los árboles, objetos que cambiaban de lugar por su cuenta en mi cabaña, y el hallazgo de animales muertos, dispuestos en círculos, con una precisión que rozaba lo ceremonial. Los lugareños a quienes intenté consultar eran reticentes a hablar. Solo después de insistir, una anciana me contó sobre una presencia antigua que dormía en el bosque, una entidad que había sido despertada. Según la leyenda, este espíritu protegía la tierra pero podía volverse vengativo. Me advirtió que la entidad buscaría al intruso que perturbó su descanso. Armado solo con mi linterna, una cámara y una determinación que ahora me parece temeraria, decidí enfrentarme a los misterios del bosque por mi cuenta. Una noche me adentré en la espesura, decidido a descubrir la verdad. Pero lo que encontré fue algo que desafía cualquier explicación racional. Me encontré cara a cara con lo inexplicable. Una figura sombría más hecha de sombras que de sustancia, con ojos que brillaban con una luz antinatural. Este encuentro me dejó con más preguntas que respuestas. Mi escepticismo inicial fue reemplazado por un temor reverencial ante los antiguos misterios y verdades ocultas del bosque. Luego de mi encuentro con la entidad, algo dentro de mí cambió. Una determinación inquebrantable se apoderó de mi ser. Me vi lanzado a una obsesiva investigación de los secretos más oscuros que yacen en el corazón del bosque. Con cada pista que desenterraba, no solo la naturaleza de la entidad se volvía más enigmática, sino que también comenzaba a cuestionar las historias y los mitos entrelazados en la esencia misma del bosque. Los diarios de antiguos guardabosques, con sus relatos fragmentados sobre pactos quebrantados, y los murmullos de los lugareños sobre sacrificios olvidados necesarios,
Para mantener la paz con las fuerzas ancestrales, solo profundizaba en el misterio. Mi búsqueda me llevó a un antiguo manuscrito en la biblioteca del pueblo, supuestamente escrito por el primer guardabosques de la región, un hombre cuyo destino había sido borrado por el tiempo, desaparecido sin dejar rastro. Este texto hablaba de un portal, un umbral entre mundos, custodiado por la entidad, y sugirió que la reciente inquietud en el bosque podría estar vinculada a la perturbación de este portal. Decidí enfrentarme a este misterio de frente, internándome en el bosque en busca de este portal. La noche elegida coincidía con un eclipse lunar, un tiempo en el que, según el manuscrito, el velo entre los mundos se adelgazaba. Solo, guiado únicamente por mi linterna y el manuscrito, seguí un antiguo sendero marcado por símbolos cuya verdadera significancia se me escapaba. Cuanto más me acercaba al corazón del bosque, más intensos se volvían los fenómenos sobrenaturales. Las sombras cobraban vida propia, susurros llenaban el aire y el flujo del tiempo parecía distorsionarse. Me sentía observado, juzgado por una presencia inescrutable. Y entonces, ante mí, el portal. Un círculo de piedras antiguas donde el aire vibraba con una energía que desafiaba toda comprensión. Me encontraba en el umbral de un descubrimiento aterrador. El ritual que realicé, encontrado en las páginas del manuscrito, tenía como objetivo apaciguar a la entidad o incluso atravesar el umbral, pero al alcanzar el clímax del eclipse, la verdad se reveló con una claridad estremecedora. La entidad no era el guardián del portal, sino más bien un prisionero, atrapado entre dos mundos por antiguos guardabosques que temían su poder. En ese momento, el verdadero guardián del portal se manifestó. Una presencia que desafiaba toda lógica humana, comunicándose solo a través de una voz que resonaba por todo el bosque, exigiendo la formación de un nuevo pacto. Me enfrenté a una elección imposible: asumir el lugar de la entidad como el nuevo custodio del umbral, protegiendo así el bosque y sus alrededores a un costo personal inimaginable, o correr el riesgo de dejar que las barreras entre los mundos se disolvieran con consecuencias imposibles de prever. La decisión pesaba sobre mí como una losa. El bosque a mi alrededor parecía contener la respiración, anticipando mi elección. Con el portal vibrante ante mí, entendí que cruzarlo podría significar mi fin, o peor, mi transformación en algo ajeno a la humanidad, un guardián eterno de secretos antiguos y verdades que el mundo no está preparado para enfrentar. En un momento de claridad sobrenatural, impulsado por un coraje que desconocía poseer, tomé mi decisión. No retrocedería ante el temor de lo desconocido, ni permitiría que el mundo que había aprendido a amar y proteger fuera consumido por el caos. Con un paso firme me acerqué al portal, extendiendo mi mano hacia la energía que pulsaba con un poder primigenio. En el instante en que mi piel rozó la barrera invisible, fui arrastrado hacia adelante, consumido por un torbellino de luz y sombra. El bosque estalló en un coro de voces antiguas, un lamento que se transformó en un canto triunfal, mientras mi figura se disolvía, mi esencia fusionándose con la del guardián ancestral. Al amanecer, el bosque volvía a la calma, el portal sellado de nuevo, pero de mí no quedaba rastro. La entidad, liberada de su prisión entre mundos, se desvanecía en las profundidades del bosque, dejando atrás un misterio aún más denso. Los días pasaron y mi historia se convirtió en una leyenda, narrada en susurros entre los árboles, hablando de un guardabosques que se enfrentó a lo desconocido, sacrificando su humanidad por el equilibrio del mundo natural. Historia 2. La desaparición y el rescate.
Nos sumergimos en los vastos y misteriosos bosques del norte, Marco y yo, impulsados por la promesa de un fin de semana lejos de todo, buscando reconectar con la naturaleza y entre nosotros. A pesar de las advertencias sobre los peligros de adentrarnos en regiones inexploradas, nuestra sed de aventura nos llevó más profundo en el corazón del bosque, un lugar donde los mapas pierden su precisión y las leyendas locales susurran sobre sombras que caminan entre los árboles. En el pueblo cercano, la preocupación crecía con cada hora que pasaba sin noticias nuestras. Al anochecer del segundo día, sin que regresáramos a nuestro campamento base, la tensión era palpable. Finalmente, se organizó un equipo de rescate liderado por Alex, un guardabosques con años de experiencia en los terrenos más inhóspitos y un conocimiento profundo de las leyendas y los susurros del bosque. Acompañado por Daniela y Lucas, colegas guardabosques, y Raúl, un local con habilidades de supervivencia excepcionales, Alex encabezó la misión con un presentimiento que, según contó, no podía sacudirse. El bosque, que conocía como la palma de su mano, de repente le parecía ajeno, como si una niebla invisible hubiera alterado su esencia, ocultando sus caminos y secretos. Los primeros días de búsqueda fueron infructuosos. Se enfrentaron a rastros que desaparecían tan misteriosamente como aparecían. Sonidos inexplicables que retumbaban entre los árboles y una sensación omnipresente de ser observados. Cada paso adelante parecía llevarlos no solo físicamente más profundo en el bosque, sino también más lejos de la realidad que conocían. Finalmente, tras seguir una serie de indicios que más parecían un juego macabro que pistas reales, nos encontraron, a Marco y a mí, exhaustos y aterrorizados, refugiados en una cueva oculta por la densa vegetación. Les hablamos de las sombras que nos siguieron, de los susurros en la noche que nos robaban el sueño, y de la sensación de que el bosque mismo se cerraba a nuestro alrededor, guiándonos hacia su centro, donde los árboles antiguos susurraban secretos en un idioma olvidado. Pero el alivio de ser encontrados vivos se desvaneció rápidamente. Mientras preparábamos el camino de vuelta, una densa niebla cayó sobre nosotros, distorsionando la realidad y borrando las direcciones. Los sonidos del bosque se intensificaron, un coro fantasmal que parecía celebrar nuestra desorientación. Y entonces, como si fuéramos atraídos por una fuerza fuera de nuestra comprensión, nos dimos cuenta de que algo nos perseguía, algo tan antiguo como el bosque mismo, moviéndose con una inteligencia y un propósito insondable. La primera parte de nuestra historia concluye con nosotros, el equipo de rescate y Marco y yo reunidos, enfrentando la realidad de que el camino de regreso es un laberinto cambiante, bajo la vigilancia de una presencia que no está dispuesta a dejarnos ir. El misterio del bosque se cerró a nuestro alrededor, como un ente vivo que respira, observa y caza. Con Marco y yo a salvo, al menos por el momento, intentamos trazar un camino de vuelta a la civilización. Sin embargo, la esperanza se desvanece rápidamente al darnos cuenta de que el bosque no tiene intención de liberarnos. La niebla que nos rodea se espesa, tragándose los sonidos y distorsionando la visión, transformando el día en noche. Los árboles parecen cerrarse a nuestro alrededor, sus ramas retorcidas formando figuras casi humanas en la periferia de nuestra visión. A medida que avanzamos, un sonido nos sigue, un golpeteo suave, constante, como el latido de un corazón gigantesco enterrado bajo tierra. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, que algo nos observa, nos evalúa, nos caza. Daniela intenta mantener la moral del grupo, pero incluso su voz se pierde en la opresión del bosque. La tensión se intensifica cuando descubrimos huellas que no podemos identificar. Marcas en la tierra que sugieren la presencia de algo grande,
algo que no se mueve como ningún animal que conozcamos. Los susurros en la noche vuelven, ahora claramente voces. Aunque no podemos entender las palabras, nos llaman por nombre, una invitación o una advertencia. Es imposible saberlo. Una noche, mientras acampamos en un claro, la verdadera naturaleza de nuestro perseguidor se revela en un encuentro aterrador. Algo emerge de la niebla, visible solo por momentos, una figura imponente, demasiado grande y deformada para ser humana. Sus ojos reflejando la luz de la fogata como dos brasas ardiendo en la oscuridad. El encuentro es breve, pero suficiente para que el pánico se apodere de nosotros. Huyendo, nos dispersamos en la densidad del bosque. La decisión tomada en un momento de terror absoluto. Las horas siguientes son un caos. Gritos cortan la niebla, pero es imposible determinar su origen. La separación es inevitable. El bosque nos divide, aislando a sus presas. Alex, en un esfuerzo desesperado por reunir al grupo, se encuentra cada vez más solo. Su linterna apenas un faro en la oscuridad consumidora. Guiada por un instinto de supervivencia que ni siquiera sabía que poseía, avanzo tambaleante a través del bosque. Cada rama que rompo bajo mis pies suena como un disparo en la quietud. Respiro pánico, determinación, mientras detrás de mí, el bosque susurra con voces de aquellos que ya ha reclamado. Una advertencia de que mi escape es solo temporal, que el juego aún no ha terminado. En la última etapa de esta angustiante aventura, me convierto en el último bastión de humanidad contra la insondable oscuridad del bosque. Después de horas de huida frenética, mis compañeros desaparecidos o atrapados por la espesura que parece cobrar vida propia, me encuentro al borde del agotamiento. Cada paso un desafío a mi voluntad de sobrevivir. El bosque, con sus susurros y sombras, parece burlarse de mi desesperación, cerrando caminos que antes parecían abiertos y silenciando los sonidos de cualquier esperanza. Pero es mi determinación, alimentada por los recuerdos de Marco y el sacrificio de mis compañeros, lo que me mantiene en movimiento. La idea de rendirme, de convertirme en otra sombra entre los árboles, es un destino que rechazo con cada fibra de mi ser. Con la primera luz del alba, un milagro se perfila en el horizonte, el contorno distante de la civilización, una promesa de seguridad. Atrás, el bosque parece reacio a dejarme ir, sus garras invisibles rasgando el aire a mi alrededor. Pero el sol naciente fortalece mi espíritu, y con un último esfuerzo, emergo del límite del bosque, cayendo en los brazos de un grupo de búsqueda, enviado tras la desaparición prolongada del equipo de rescate. Las preguntas vienen rápidas, pero estoy demasiado exhausta. Mis respuestas fragmentadas apenas forman una historia coherente. La incredulidad se refleja en los rostros de mis salvadores. El bosque que describo con mis palabras es un lugar de pesadillas, no el paraje familiar que conocen. Sin embargo, la verdad de mi experiencia se evidencia en mis ojos, en las cicatrices que llevo en cuerpo y alma, testimonios de una realidad que muchos preferirían negar. Me llevan a un hospital, donde mis heridas físicas comienzan a sanar, pero las cicatrices internas, las memorias de las sombras y los susurros, esas quedan conmigo. A medida que la historia de mi supervivencia se difunde, se transforma en una leyenda moderna, un cuento de advertencia sobre los misterios que acechan en lo profundo de los bosques, esperando a aquellos lo bastante audaces o insensatos para adentrarse en su corazón. La historia cierra conmigo mirando a través de una ventana. El mundo exterior parece seguro y ordinario, pero sé que más allá de la visión confortable de la civilización, existen lugares donde la realidad se pliega y donde las antiguas sombras esperan pacientemente. Mi escape del bosque no marca el final de la historia, sino un recordatorio de que, en la oscuridad de los rincones olvidados del mundo,
Hay verdades que desafían la comprensión humana, y soy una de las pocas que ha mirado directamente a esa oscuridad y ha sobrevivido para contarlo.